de Llena de Vida, la España vaciada. Como siempre, Javilillo en nuestra línea. Click Radio TV en la lucha contra la despoblación en el mundo rural. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Buenos días, Llena de Vida, la España vaciada. Estamos todavía muy pendientes de lo que ha sucedido en Valencia. Estamos todavía muy pendientes de esa gran tragedia en Valencia que ha costado la vida a más de 200 personas, pero que se está intentando solventar en primer lugar con la ayuda de voluntarios y en primer lugar también con ayuda de voluntarios que en muchos casos proceden de zonas rurales de los alrededores de Valencia, agricultores de Valencia, incluso de más lejos de Valencia. Hoy vamos a hacerles un homenaje a los voluntarios y especialmente a los voluntarios rurales en la lucha contra la catástrofe que ha asolado buena parte de Valencia. Lo vamos a hacer con un colaborador habitual de nuestro programa, presidente de los agricultores independientes valencianos, Víctor Viciedo, que ha estado siguiendo muy de cerca todo lo que ha ocurrido allí. Vamos a hablar con él y también le vamos a preguntar sobre cómo puede influir todo esto en la agricultura valenciana y cómo al final la destrucción de cultivos puede influir también en el proceso agrícola. Se lo vamos a preguntar a Víctor Viciedo. Vamos a hablar también con Maximino Díaz, que es el presidente de la Cofradía del Torto de Asturias. Una cofradía de estas gastronómicas que está haciendo un gran esfuerzo por recuperar el tradicional torto de maíz en Asturias. No se crean que esto es una tontería, porque esto también tiene efectos positivos en repoblación de zonas asturianas, de zonas de cultivo asturianas. Así que no se vayan, porque comenzamos enseguida. Bien, creo que tenemos al otro lado ya a Víctor Viciedo. ¿Qué tal, Víctor? Buenos días. Un saludo a toda la audiencia también. Muy bien, Víctor, buenos días. Bien, te he presentado, creo que bien, como presidente de la Unión de Agricultores Independientes Valencianos. Así es, Asociación de Labradores Independientes Valencianos. Sí. Labradores Independientes Valencianos. ¿Tú estás a gusto? ¿Estás bien? ¿Has tenido...? A ver, lo de estar a gusto es una forma de hablar. No creo que estés muy a gusto, pero te quiero decir que si has tenido daños directos provocados por la DANA en bienes familiares, en primer lugar, o en bienes materiales. Vamos a ver, yo vivo en Villarreal, provincia de Castellón, y allí hemos tenido lluvias fuertes, pero no hemos tenido ninguna catástrofe. La catástrofe ha sido al oeste y sur de Valencia, donde sí tengo asociados, y también están los agricultores de Adarribera, que es de la Ribera del Júcar, que es una asociación amiga nuestra que participa en las manifestaciones con nosotros y que y llevamos el mismo ideario, ¿no? Y entonces esta gente sí que han sido afectados, y también hay otra asociación arriba, Utiel Requena, que precisamente son los agricultores independientes de Utiel Requena, que ahora forman parte también con nosotros de una organización mayor, donde están todas las asociaciones independientes que lo desean, que se llama UNASPI, una Unión Nacional de Asociaciones del Sector Primario Independiente. Y esta organización se ha volcado con la DANA, con tractores que han venido de todas partes de España, desde León, Zamora, Burgos, Navarra, Ávila, Soria, en fin, Castellón, por supuesto, también han ido tractores. Entonces, han participado en todas las labores de desescombro, de retirada de vehículos con sus máquinas, y al final, ha llegado Traxa y de alguna manera han empezado a decir que los agricultores molestaban cuando han retirado millares y millares de vehículos. Y bueno, pues nada, nos hemos tenido que ir para casa. Esa es la realidad. Bien, entonces esta es la denuncia, porque a veces que lo pintamos todo demasiado bonito, todo esto de la ayuda de los voluntarios, pero hay que ser real y pintar el cuadro como es real. Hay gente que dice que les molesta a la gente que va a ayudar o que entorpecen, ¿no? Sí, vamos a ver, lo que está claro es que no ha habido coordinación. Una cosa es que no haya habido coordinación, pero nuestros tractores sí estaban coordinados por los bomberos de la Comunidad Valenciana. El tema, lo que yo creo es que Traxa, ya sabes que es una empresa afín al Estado y que le da todas las concesiones, digamos, que tiene que hacer el Estado, y se encarga de subcontratar. Pues de alguna manera
ya empezamos a molestar porque están los billetes que tiene que soltar el Estado, ¿no? A mí me da la impresión que es eso. Pero bueno, es simplemente una impresión. Lo que está claro es que en esta emergencia, no sé si es el momento ya de hablar de ello, ¿no? De que ha sido declarada de emergencia clase 2, tipo 2, Sí. donde es la comunidad autónoma la que se hace cargo de toda la coordinación y la dirección en fin, de los trabajos de recuperación de la emergencia. Y bueno, la verdad es que no ha existido nunca mayor motivo para declararse emergencia 3 y que sea el Estado el que ponga todas las capacidades que tiene a su disposición al servicio de la emergencia. Y ese ha sido el verdadero descontrol y además es que la ley así lo dice y de alguna forma el Estado se ha querido dar mus de las propias leyes. Si quieres luego las nombramos y leemos algunos artículos al respecto de esto. Sí, me gustaría que luego lo leyéramos. Entonces, me estás diciendo, Víctor, para ir centrando el tema, que el Estado, queremos decir el Gobierno central, ha hecho dejación de funciones en todo momento en las tareas de rescate y de socorro a las personas y a los bienes afectados en Valencia. Así es, porque el mismo día 29 se reunió el Gabinete de Seguridad Nacional, como no podía ser de otra manera, y lo que hacen es informar a los miembros de este gabinete, que son parte, o sea, ministro de Interior, ministro de Defensa, ministra de Defensa, ministro de Transportes, o sea, hay una serie de ministros que forman parte de este Gabinete de Seguridad Nacional. Obviamente, las vicepresidentas y el propio presidente del gobierno pues forman parte también de este Gabinete de Seguridad Nacional, y ahí se les informó por parte de los técnicos de la UME y de otros organismos que tiene el Estado al respecto, de las dimensiones de esta catástrofe. Ese mismo día el gobierno ya era consciente, debido efectivamente a todo el aparato que tiene del Estado en ese Gabinete de Seguridad Nacional, ya era consciente de esas dimensiones y de que tenía que declarar emergencia nacional. O sea, emergencia nacional es la emergencia tipo 3, en la que el ministro del Interior es el que debe hacerse cargo de la emergencia. No tiene capacidades la autonomía para atender una emergencia de estas dimensiones. Y es verdad que el presidente del gobierno le dije, oye, y lo que me tengas que pedir, me pides. Bueno, pues lo que le tenía que haber pedido el presidente autonómico es, deme usted toda la UME completa con su Estado Mayor y deme usted todo el ejército, porque esas son las capacidades que hacen falta. Luego hablaremos de esas capacidades que se tenían que haber utilizado en el primer momento y no se utilizaron. Y no se utilizaron directamente porque la comunidad autónoma no tiene esas capacidades. Es distinto a un incendio que a lo mejor tú dices, no, necesito un batallón de la UME. Y se te da el batallón de la UME con los medios contra incendios que dispone esta unidad. Pero no estamos hablando de eso. Estamos hablando que necesitábamos helicópteros, máquinas de ingenieros, equipos de telecomunicaciones para dar enlace en las zonas a la gente y que tuviera telefonía. Estamos hablando de agua que la Intendencia con sus aljibes podía prestar. Estamos hablando de que necesitamos los mecanizados para movernos por la zona, mecanizados tipo Bantar, tipo BMR, que pueden ir por toda la zona y poder llegar a las poblaciones. Estamos hablando de un montón de capacidades que tiene el ejército y la más importante, que tiene la jerarquía y tiene el mando único y tiene la organización. Entonces, todo eso, también los voluntarios se podían haber integrado, sean agricultores o sean voluntarios civiles, se podían haber integrado en estas unidades de trabajo que hubiera podido organizar el Estado Mayor de la UME, que es quien de verdad dirigiría esto. Pues todo eso no se ha organizado, no se ha hecho. ¿Tiene la culpa el presidente de la comunidad autónoma? Puede ser por ignorancia y no pedirlo. ¿Tiene responsabilidad el gobierno de España? Toda. Y si quieres, pasamos a leer... Sí, por favor, Víctor. Estaba esperando para preguntarte qué artículos piensas que se han incumplido o que se tenían que haber cumplido para haber llevado mejor la gestión de esta crisis, desde el punto de vista vuestro. Sí, mira, lo primero es la ley 481 sobre estado de alarma, que dice que el gobierno, me salto algunas palabras, podrá declarar el estado de alarma en todo o parte del territorio nacional
cuando se produzca alguna de las siguientes alteraciones graves de la normalidad. Y digo graves porque más grave que esto no ha existido en España nunca nada. Catástrofes, el apartado A, o sea, no hay que ir muy lejos. Catástrofes, calamidades o desgracias públicas tales como terremotos, inundaciones, incendios urbanos y forestales o accidentes de gran magnitud. Fíjate que la B son crisis sanitarias, ya la hemos conocido, esa emergencia nacional, ¿verdad que sí? Sí. Bueno, pues esta otra es tan grave como la otra, como la crisis sanitaria. Allí sí que se declaró emergencia nacional. Ahora no se ha querido declarar la emergencia nacional. Y es siempre que son alteraciones graves de la normalidad. Pues que venga Dios y lo vea si esto no es una alteración grave de la normalidad. No sé qué ha pasado, que no me veo. No, yo te veo perfectamente. Te veo perfectamente. No sé si tú te ves, pero no toques nada porque estás bien, Vale. estás bien ahí, estás bien. Bien, la ley 17/2015, que es sobre protección civil, es las competencias del ministro del Interior. Y entre las competencias del ministro del Interior está la C, que es declarar la emergencia de interés nacional, que es lo que tenía que haber hecho, y su finalización, lógicamente, si no ha declarado la emergencia, pues no hay que declarar tampoco la finalización, así como asumir las funciones de dirección y coordinación que les correspondan en esta situación. Es decir, que el ministro del Interior es el que tenía que haber declarado esa emergencia nacional y no lo ha hecho. ¿Dónde está el ministro del Interior? No lo sabemos. Y luego tenemos... ¿Sí? Sí, Víctor, continúa. Te estamos escuchando bien, continúa. Luego tenemos la Ley Orgánica 5/2005 de Defensa Nacional, misiones de las Fuerzas Armadas, porque recordemos que la ministra de Defensa dijo algo así como que el ejército no podía estar para todo. Bueno, pues en una emergencia nacional el ejército está para todo. Entonces, entre las misiones del ejército, el artículo 15, dentro de lo que es la Ley Orgánica 5/2005 de Defensa Nacional, el artículo 15, las misiones del ejército, dice la 3, las Fuerzas Armadas deben preservar la seguridad y bienestar de los ciudadanos en los supuestos de grave riesgo, catástrofe, calamidad u otras necesidades públicas conforme a lo establecido en la legislación vigente. Es decir, que la ministra de Defensa tenía que haber puesto el ejército a disposición de la emergencia, pero obviamente ahí tenemos un Estado Mayor que es el que está capacitado para dirigir esa emergencia, que es el Estado Mayor de la UME. Y este Estado Mayor puede perfectamente utilizar los helicópteros que hicieran falta, utilizar los vehículos de máquinas de ingenieros necesarias para poder restablecer las comunicaciones, utilizar las transmisiones necesarias para hacer enlaces satelitales y restablecer las comunicaciones de telefonía. Podía perfectamente utilizar los blindados, utilizar incluso pontoneros si hiciera falta. En fin, el Estado Mayor de la UME está montado para que pueda coordinar todas las capacidades que tiene el ejército e integrar al resto de organismos de protección civil, incluidos voluntarios. Pues todo eso no se ha hecho. Esto ha sido un caos bestial, un caos enorme, porque el gobierno, el Estado, se ha dado mus y en cambio los medios de comunicación no hablan de esto. Bien. La ministra... Sí, perdón. Sí, Víctor, dices que la ministra ha dicho que el ejército no está para todo. ¿Tú has echado en falta la presencia del ejército? Los que vivís allí en Valencia habéis estado echando en falta la presencia del ejército mucho antes y en mayor cuantía de la que incluso hay ahora. Por supuesto, no se trata de gente, no se trata de 500 o de 1000, se trata de las capacidades. Se trata de medios, entonces, de tener medios adecuados para hacer frente a eso. Que tú en el primer momento que necesitas helicópteros que lleven agua y alimentación a las poblaciones afectadas. Necesitas helicópteros para las emergencias de poder salvar vidas y poder sacar a los heridos o a la gente que está en malas condiciones de la zona, ¿no? O sea, necesitas muchísimos helicópteros. No solo los helicópteros que están en Bétera, que están ahí al ladito, que están al lado, sino necesitas casi todos los helicópteros del ejército español y también todos los de protección civil, porque la emergencia se daba para ello. Y todo eso lo puede coordinar perfectamente
el Estado Mayor de la UME. Entonces, esta señora también dijo bueno, que había robos y tal, y que el ejército no podía dedicarse a todo, no podía hacer esas labores y tal. Bueno, pues se equivoca, porque también el ejército en situaciones de emergencia tiene la condición de agente de la autoridad, y eso se lo reconoce la Ley 39/2007 de la carrera militar, y por lo tanto también los militares podían haber estado dando seguridad a la zona durante la noche o cuando hiciera falta, para que no hubiera robos, ni saqueo, ni nada de lo que se ha producido, porque, como he dicho, ha sido un auténtico caos. Y la ministra de Defensa no ha querido dar al ejército para esas funciones. Entonces, la Ley 39/2007 de la carrera militar dice: carácter de agente de la autoridad. En la disposición adicional tercera, los miembros de las Fuerzas Armadas que presten sus servicios como policía militar, naval o aérea, o sea, estos la tienen, la condición de agente de la autoridad, o que intervengan en las operaciones descritas en el artículo 16D de la Ley Orgánica 5/2005 de la Defensa Nacional, o sea, que participen, aquellos soldados, aquellos militares que participen en las labores que reconoce la Ley de la Defensa Nacional, tendrán carácter de agentes de la autoridad en el ejercicio de sus funciones. Luego, en el caso de emergencias, los militares pueden dársele la condición de agente de la autoridad. Luego, la ministra de Defensa no reconoce, no sabe cuáles son las atribuciones de la gente que tiene a su mando. La ministra de Defensa no sabe ni las misiones en las que están las Fuerzas Armadas, que una de ellas es para la emergencia nacional. El ministro del Interior no sabe que él tiene que declarar una emergencia nacional de nivel 3. No sabe, y estoy diciendo no sabe porque no haber querido es muchísimo más grave. Víctor, estás realmente, creo, queda muy claro tu mensaje. Estás echando en falta una mayor presencia del Estado y del ejército en todo el trabajo de reconstrucción de Valencia y de salvamento de la gente. Luego también hay otros actores implicados que tú conoces bien, por ejemplo, y que se habla mucho de ellos y que tienen también una dependencia estatal, como son la Confederación Hidrográfica del Júcar, con la que los agricultores tenéis mucha relación, puesto que de ese organismo público, que es un organismo técnico, pues depende todo la distribución del agua, los caudales, etcétera. ¿Cómo ha sido la actuación de la Confederación Hidrográfica del Júcar? Bueno, pues nos tendríamos que ir primero al origen de esta tragedia, ¿no? Y el origen de esta tragedia, pues son las leyes, digamos, medioambientales que tiene MITECO, el Ministerio de Transición Ecológica, y que muchas de ellas derivan del Green Deal, del Pacto Verde Europeo, pero que no obstante en España pues tenemos una mayor propensión a exagerar o a llevarlas a cabo con mayor prestancia, ¿no? Entonces ahí tenemos la Ley de Restauración de la Naturaleza y de ella se ha derivado la Estrategia Nacional de Restauración de Ríos. Por esta Estrategia Nacional de Restauración de Ríos lo que se pretende es liberar de obstáculos los ríos españoles hasta 3.000 kilómetros. Y entonces se han ido destruyendo, sobre todo azudes, del orden, por ejemplo, de 108 en el 2021 y 135 en el 2022 y 85 en el 2023. Y de esas estructuras, pues hay algunas de 2 metros, algunas de 5, algunas de 10 y alguna incluso de 20, es decir, auténticas presas. Creo que presas hay alrededor de 20 destruidas ya, o sea que no es ninguna tontería. No afecta ni al Júcar ni al Turia la destrucción de presas, pero sí la destrucción de azudes, que ha habido unas 5 destrucciones en el caso del Júcar y el Turia no lo sé. Luego, en esas leyes verdes, lo que se pretende es que la naturaleza esté de forma salvaje, o sea, restaurar la naturaleza no es mantenerla, sino que es llevarla a cuando el hombre no la condicionaba de ninguna forma, y por lo tanto prohíben, por ejemplo, el que quitemos cañas, el que quitemos vegetación de los ríos, cuando ellos, en una zona que es inundable, lo que tendrían que hacer es limpiar los cauces de los ríos. No han limpiado los cauces de los ríos ni dejan hacerlo. Aparte,
había una serie de obras que estaban proyectadas, concretamente en el 2004, estaba prevista una presa en la zona de Cheste, Sí. que podía albergar hasta 8 hectómetros cúbicos, que es mucha agua, y todo eso podía haber evitado parte de la tragedia. Y luego también una especie de diques también estaban proyectados sobre el Barranco del Pollo, que ha sido el principal actor en esta desgracia, y el Barranco de la Saleta, que también se ha salido. Esos diques lo que hacían es, cuando el barranco iba muy alto de nivel, lo que hacían es abrirse para que el agua, o sea, lo que estaba proyectado, abrirlos para que el agua se fuera al cauce del Turia, al nuevo cauce del Turia, que puede albergar muchísimos hectómetros cúbicos de agua. Esas obras no se han querido hacer. O sea, se le da al gobierno, al Ministerio de Transición Ecológica, 2.500 millones anuales para gestionar lo que son la restauración de los ríos, para la Estrategia Nacional de Restauración de Ríos, y en esa de restauración de ríos, por supuesto que no entran las obras hidráulicas, que estas obras hidráulicas aproximadamente estarían presupuestadas en unos 250 millones de euros. Es decir, que se podían haber hecho perfectamente y no se han hecho porque se quiere tener la naturaleza viva, la naturaleza en su estado salvaje. Y así, cuando tenemos una zona inundable, que también eso es un problema, haber construido en zona inundable, pero cuando tenemos una zona inundable, lo que tienes que hacer es prepararte para ello. Y también nos hablan del cambio climático, ¿no? Esto es un problema del cambio climático. Bueno, pues todo esto ha ido ocurriendo a lo largo de la historia muchísimas veces. Se sabe que es una zona propensa para ello y por lo tanto dudo que sea una cuestión de cambio climático. Pero si lo fuera, el hombre no tiene ninguna capacidad de cambiar el clima, ni para perjudicarlo, ni para frenarlo. El clima es toda la atmósfera. El clima influye en muchísimas cosas muy poderosas, como es desde los rayos solares, las explosiones nucleares del Sol, el eje de rotación de la Tierra, es alrededor del Sol, que varía, como es la traslación del sistema solar a lo largo de la galaxia, donde hay explosiones de supernovas o hay agujeros negros y entramos en la influencia de estos condicionantes. Tenemos en los vórtices polares, que es la distribución de los hielos en los polos, que también varía. Tenemos las corrientes marítimas, tenemos el niño y la niña con relación al Pacífico, tenemos el efecto albedo de las nubes, y lo que menos influye, y nos están mintiendo, es el CO2 antropogénico. El CO2 antropogénico es un 0,04% de todos los gases que hay en la atmósfera, es decir, 400 partes por millón. Lo que más abunda es el oxígeno, el nitrógeno. Los gases de efecto invernadero no son abundantes, pero el vapor de agua, que es gas de efecto invernadero, y así lo decía John Clauser, riéndose del panel intergubernamental del cambio climático, un organismo creado únicamente para que nos creamos lo del CO2 antropogénico, decía que se han olvidado del vapor de agua. El vapor de agua es el 95% de los gases de efecto invernadero. Aún así, los gases de efecto invernadero es lo que menos cambia para que pueda cambiar el clima, lo que menos. Entonces nos están mintiendo y no poquito, porque además el CO2 antropogénico es el 3% de todos los gases de efecto invernadero. Es el 3% de todas las emisiones de CO2 a la atmósfera. El 3% únicamente, el CO2 antropogénico. Pero además, el CO2 es una molécula que tiene una vida de 80 a 100 años, con lo cual estamos sustituyendo aproximadamente el CO2 que se estaba liberando en la época industrial, ¿no? En la revolución industrial. Y además también el CO2,
bueno, ya me he perdido, pero es igual. La cuestión es que nos están mintiendo con el CO2 antrópico. Ahora te quería preguntar, Víctor, porque llevamos casi ya media hora, es muy interesante todo lo que nos cuentas, pero ya por último te quería preguntar, vamos a ver, yo creo que tú eres joven para recordar las inundaciones aquellas del año 1957, pero a partir de ahí se hicieron una serie de obras, se cambió el curso del Turia, se hicieron pantanos, se hicieron cuestiones que han mejorado todo eso. ¿Qué habría que hacer ahora para que lo de hace unos días no vuelva a suceder? Pues obviamente lo que tienen que estudiar es a ver de qué forma, bueno, habría que hacer la obra de la presa de Cheste, esa habría que hacerla sí o sí. También los diques sobre esos pantanos que desvíen el agua, por supuesto. Y habría que mirar también el tener los cauces limpios. No digo yo hacerlos de hormigón como se hizo el río Turia, que a lo mejor también en su parte final habría que hacerla así, porque estamos hablando de vidas, estamos hablando de inundaciones muy graves que afectan a los municipios y por lo tanto habría que plantearse a lo mejor, porque el agua cuando corre pues libera muchísimas cantidades de hectómetros cúbicos y en cambio si la están frenando la suciedad, las cañas, etcétera, pues esa agua corre menos y por supuesto que se va aumentando el nivel de ese agua y evacúa a menos cantidad de agua, ¿no? Y por lo tanto se producen estas oleadas, precisamente cuando se rompen esos diques que está haciendo la suciedad, se hacen esas oleadas que al parecer han sido letales para la gente. Sabemos que la Forata ha liberado, digamos, mucha agua de la que podía haber seguido bajando, pero también nos dicen que se liberó agua de la Forata, de la presa de la Forata, sin avisar. Y no sabemos si a lo mejor de otros embalses que también están arriba de la Comunidad Valenciana, si se ha liberado agua o no se ha liberado agua. Eso también habría que estudiarlo y creo que con ello está Pilar Esquinas, no sé si la conocéis, de Agua Iuris. Hay alcaldes como, por ejemplo, el alcalde de Algemesí, que está denunciando esto mismo que dices tú, que se liberó agua del pantano de la Forata sin avisar, con lo que eso supuso, ¿no? Y luego también te quería preguntar, por último, Víctor, el tema de los cultivos, ¿cómo ha quedado perjudicado? Incluso hay gente que dice que esto puede afectar a los precios. ¿Cómo puede afectar los cultivos que han sido destruidos? Bueno, efectivamente, el caqui se encontraba finalizando campaña, pero lo que quedaba por recoger se ha echado a perder todo. O sea, el caqui, que en esa zona pues, se cultiva mucho. En el caso de los cítricos, bueno, si estaba en una zona alta, riego a goteo y tal, pues se han podido salvar, pero todos los cultivos bajos, porque aquello alcanzó pues, más de medio metro, toda esa fruta de esos árboles pues también se va a perder, se va a salvar a lo mejor la de la parte alta y en cualquier caso cuando un árbol, un cítrico, está 3 o 4 días encharcado, lo más seguro es que coja asfixia radicular y se muera, eso es lo más seguro, con lo cual habrá mucha mortandad de árboles dentro de poco. O sea, dentro de poco los agricultores verán cómo no solamente han perdido la cosecha, sino que también van a perder muchísimo arbolado y bueno, pues un desastre total porque con los precios que hay en campo, pues a ver cómo se recuperan estos agricultores, ¿no? Porque antes pues uno podía perder la cosecha, podía perder tal, pero tenía ingresos, digamos, que podía, en fin, atender a estas pérdidas. Pero yo creo que hoy no hay reservas ya, o sea, hoy un agricultor que haya perdido el cultivo, pues lo tiene muy difícil volver a arrancar, ¿no? En fin, los precios, claro que se van a ver afectados para los citricultores que no nos hemos visto afectados, pues efectivamente subirán un poco porque hay menos cosecha, entonces pues subirán un poco. Desgraciadamente, esto es así, unos se benefician del dolor de otros, ¿no? En agricultura eso suele pasar y máxime cuando estamos en esa indecente... en ese indecente globalismo de los acuerdos comerciales en la que se nos invade con productos que vienen de fuera, digamos, cultivados con costes de producción muy bajos, ¿no? Entonces nos crean una competencia desleal cuando nosotros somos Europa, pertenecemos al club, somos socios y deberíamos tener preferencia. Muy bien. Pues eso
así. Pues Víctor Viciedo, muchas gracias por esta charla contigo. Hemos estado media hora pues adentrándonos en cómo está la realidad en Valencia, cómo estáis intentando ayudar hasta donde os dejan y cómo están los voluntarios, también el estado de los cultivos y lo que no se ha hecho bien en toda la crisis valenciana de la Dana. Gracias, Víctor, y hasta la próxima. Pues muchas gracias a ti, Javier. Hasta la próxima. Bueno, antes de concluir el programa de hoy de Llena de Vida, vamos a intentar entablar comunicación. Digo que vamos a intentar porque estábamos teniendo problemas con el audio de Maximino, el presidente de la Cofradía del Torto de Asturias. Maximino, ¿qué tal? Buenos días. Vamos a intentar a ver si podemos recuperar el audio de Maximino. Estoy viendo que habla, pero no tiene que conectar. Maximino, tienes que conectar algo en tu aparato, en tu móvil, en tu ordenador, para que te podamos escuchar. Bien, Fernando, no puede ser, ¿no? No se le escucha a Maximino. No, está intentándolo, pero no se le escucha. Bueno, vamos a intentar otro día, en el próximo programa, vamos a intentar hablar con él, que nos cuente todo lo que están haciendo en esta cofradía del torto asturiano, del maíz asturiano, para recuperar este alimento tradicional, que no es ninguna tontería, porque lo están dando una vuelta a todo el tema del torto de maíz de Asturias, lo están dando una vuelta, lo están comercializando de una forma más moderna, están reinventándolo, por así decirlo, y están generando que haya gente que se esté animando al cultivo del maíz de nuevo en Asturias, en algunas zonas rurales de Asturias, pues para recuperar este alimento del torto de maíz asturiano y lo que supone en las zonas rurales. Vamos a hacer un último intento de conectar con Maximino. Y Maximino, ¿se te escucha? Habla un poco, a ver si te podemos escuchar. Nada, no le escuchamos, pues otro día intentamos recuperar la conexión con Maximino. Vamos con las noticias de Eurocaja Rural. Y ahora una recomendación para que nunca, nunca, nunca bajes la guardia. Nunca facilites tus datos bancarios, claves o códigos de seguridad por teléfono o cualquier otro medio. Las entidades financieras nunca te pedirán contraseñas, numeraciones completas de tarjetas o códigos por teléfono. Desconfía de inmediato si recibes mensajes o llamadas solicitando esta información. Es un intento de fraude. Nunca, nunca, nunca bajes la guardia. Eurocaja Rural, la banca que tú quieres. Y ahora una recomendación. Bueno, pues con la llegada de la temporada navideña, Fundación Eurocaja Rural reafirma su compromiso social y convoca una nueva edición del certamen Tiempo de Navidad, una iniciativa que busca estimular la creatividad de los alumnos de centros de educación especial de todo su ámbito de actuación. Este año el certamen incorpora una novedad, la categoría Monta tu Belén, donde los centros participantes podrán presentar sus creaciones navideñas. El certamen está dirigido a estudiantes de centros de educación especial que cursen sus estudios durante el año escolar del 24 al 25 en los territorios, ojo, de Castilla-La Mancha, de Castilla y León, de Madrid, de la Comunidad Valenciana, de Murcia y de La Rioja. A lo largo de los años Tiempo de Navidad, este certamen ha ganado relevancia, destacándose por la originalidad y el número de participantes que se suman a esta iniciativa de Eurocaja Rural. Y también tenemos otra noticia. Eurocaja Rural ha ampliado el tradicional convenio en materia social que suscribe desde hace años con la Confederación de Empresarios de Albacete. Su finalidad es respaldar la labor que realiza esta Federación de Empresarios en el asesoramiento y en el acompañamiento a los empresarios en su gestión, en el refuerzo en su formación y en la divulgación e interpretación de datos, informes y normativas, así como nuevas ideas y procesos, incentivando con ello la actividad económica en la provincia. Por eso han decidido ampliar el contenido del Plan Pro Autónomos a los asociados de la Federación de Empresarios de Albacete al ofrecer este programa soluciones de gestión y la eliminación de determinados obstáculos financieros, promoviendo un entorno más propicio para el crecimiento y la sostenibilidad de su actividad. Bueno, pues esto es todo lo que les teníamos que contar hoy en relación con las noticias de Eurocaja Rural. Ha estado muy entretenido nuestro programa también en esa entrevista con Víctor Viciedo, el presidente de la Unión Independiente de Labradores y Agricultores Valencianos. No ha dejado títere con cabeza, nada de cuentos
de Navidad, en este caso relacionados con las tareas de rescate en Valencia. Ya nos ha dicho, el Estado ha fallado por todos lados, no han tenido respuesta y encima cuando han querido ir a ayudar, hay gente que no les ha dejado porque pensaban que entorpecían algo que realmente no lo estaban haciendo en ningún sitio, solamente lo estaban haciendo ellos, no lo estaba haciendo nadie, solamente lo estaban haciendo ellos y aún así, pues algunos han tenido que retirarse porque no les han dejado trabajar en la reconstrucción de Valencia. Interesante conversación con Víctor Viciedo y este homenaje también de nuestra parte de Llena de Vida, la España Vaciada, hacia los agricultores voluntarios que están trabajando en todo lo que tiene que ver con la catástrofe valenciana. Bueno, pues nosotros nos vamos, pasen una buena semana, volvemos el próximo viernes con más Llena de Vida, la España Vaciada. Hasta entonces. De Llena de Vida, la España Vaciada. Como siempre, Javilillo en nuestra línea. Click Radio TV en la lucha contra la despoblación en el mundo rural.